Yo, Carlos Chinchilla, biólogo de la Universidad de Costa Rica, PhD, un plan Pathology de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Poseo una vasta experiencia en el sector farmacéutico como investigador y consultor independiente, con más de 100 publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales, y ha sido editor de la revista ética ASD Oil Pack Papers, además de otras publicaciones que pues, son muy intensas, pero son muy enriquecedoras. Ustedes, doctor Chinchilla. Buenos días. Primero que nada, agradecer a los organizadores del taller por la oportunidad de participar, en particular a la reunión que me dio una lección de perseverancia y conseguir un objetivo. A todos ustedes, gracias por la paciencia de escucharnos y tantas caras jóvenes, estudiantes, un saludo muy especial. Lo primero, es que en la charla, en realidad, lo que voy a hacer es compartir con ustedes la experiencia que tuvimos con el manejo de este problema en Centroamérica. Con la expectativa de que muchas de las cosas, con los problemas con que nosotros tropezamos y buscamos solución, ustedes eventualmente puedan utilizar ese conocimiento para manejar sus problemas con las condiciones particulares de, en este caso, de cada lugar particular. Eso es Honduras, una casita ahí bonita con 3 palmitas, la de la izquierda bonita y las otras como que no quieren comportarse al nivel de la otra siguiente. Yo sé. Obviamente, todos los palmeros quieren arrancar con algo muy bonito, la población perfecta, con buena cobertura y todo el asunto, y que esa situación se mantenga. Desafortunadamente, siempre están los malos y aparece. Todo el mundo tiene derecho a comer. Lo que el palmero quiere es que se comparta. Pero algunos de estos insectos, enfermedades que todavía quieren todo para ellos. Y entonces se les va la mano y se llega a situaciones como esa. Pero no vamos a hablar de foliadores, sino que nuestro tema es el anillo, o la enfermedad conocida como anillo rojo, que se da tanto en coco como en palma, y que pues, puede llegar a ser un problema importante para muchos. Hay muchas cosas extrañas con esta enfermedad, pero no solo con esta. Por alguna razón en particular, en palma aceitera, las enfermedades tienden a presentar algún ámbito de síntomas, a veces contrastantes. Si ustedes revisan o leen o les conversan sobre la principal enfermedad que se dice que es la principal de la palma aceitera en África, en algunos países de África, encuentran el fusario, la mastitis fusario, que a veces se manifiesta como síntomas clásicos, que la palma se muere rapidito y a veces no se quiere morir y se presenta como síntomas crónicos. Si ve el anillo rojo, también, por un lado, síntomas que llamamos crónicos y por otro lado, síntomas que llamamos clásicos, y la palma se muere rápido. Si vemos ganoderma, también a veces, y la misma PC. Una vez a mí se me ocurrió decir las muchas caras de la PC, que se presenta con diferentes formas. En el caso del anillo rojo, en la costa atlántica de Honduras, por lo menos, esta era la manifestación más común. La
planta se mantenía verde, pero las hojas más nuevas empezaban a salir cada vez más pequeñas y más pequeñas y se formaba como una especie de embudo en la parte superior, pero no había amarillamiento ni nada por el estilo. Y plantas viejas con muchos años, 2 o 3 años, esta rama tiene como 4 años de estar mostrando síntomas y no se muere, no les da la gana de morirse, pero a veces sucedían cosas. Si uno hacía una disección de estas plantas, se encontraba aquí las hojas, cuando estaban en la fase de rápida elongación, allí era donde se localizaba el nematodo causante del problema, el animalito que ahorita vamos a hablar de él. Y ahí millones de estos pequeños animalitos se alimentan en la fase más susceptible durante la etapa de elongación de las hojas muy jóvenes. Es como que a un niño muy pequeño, ¿verdad?, tenga una gran cantidad de parásitos, nunca llega a desarrollarse bien. Así, los adultos, cuando están en la fase de desarrollo, albergan una cantidad inmensa de estos animalitos que le chupan literalmente la sangre, la savia, se alimentan ahí y entonces la hoja sale toda deforme, como lo pueden ver ustedes ahí. O sea, ya cuando la hoja salió, ya el problema había ocurrido. Nosotros, el único síntoma que realmente es confiable, creemos que es confiable, es una pamaturanillo rojo de esta que llamamos hojas pequeñas, esas manchitas amarillas que se tornan anaranjaditas después de un tiempo cuando se ponen al aire. Estas manchitas. Porque en boro, a veces también, cuando hay presencia de boro, también se producen hojas cortas. Y uno la corta la hojita y ve una manchita, pero son como cafecitas, verdecitas. No es de color así amarillento, naranja. Y sí se puede diferenciar, no hay ningún problema. Por otro lado, tenemos al otro extremo plantas que de pronto empiezan a morirse, a amarillar las hojas de más abajo, y ese síntoma va progresando hacia arriba, muy rápido. Y la planta en pocos meses se murió. Contrariamente a la otra caso en donde la planta no le daba la gana de morirse y parecía que permanecía viva por 2, 3 o más años. Y en el otro caso en pocos meses se murió. Pero lo más simpático del asunto era que entre esos dos extremos, cualquier combinación de síntomas podía suceder. Y lo más interesante con esta enfermedad, en lo que a sintomatología se refiere, es que en la costa atlántica predominaba el síntoma de hojas cortas, pero en la costa pacífica de Costa Rica, note que yo digo Costa Rica, no Costa Rica, lo que dice por ahí. El síntoma que predominaba era el síntoma clásico o agudo. ¿Por qué? Comparamos poblaciones de nematos, comparamos otras cosas, no encontramos. Sorpresa, la enfermedad se controló en Honduras. Después de 12 años, algo así, volvió a aparecer, pero ya no apareció como hojas cortas. Apareció en una mezcolanza de síntomas que llevan de un lado a otro. ¿Por qué hace esto? No tenemos. Ya tenemos un caso de una combinación, hojas cortas, amarillas, cosas así. Pero ahora este es el síntoma que predomina en la costa atlántica, es una mezcla de los dos síntomas. Hay amarillamiento, papajeras, hay acortamiento de las hojas más jóvenes, hay amarillamiento por todos lados. Y las palmas, como que sí, mejor me muero. Aquí tenemos el embudo que se forma, porque las hojas son más cortas, y los colores estos a veces anaranjados en los preciosos. Y sí, y se mueren básicamente porque cuando hay una formación ya alta de cófodos, de larvas, de los cogollos, entonces no le queda más a la planta que morir.
Internamente se pueden encontrar cosas interesantes. Se puede encontrar un anillo rosado, nunca rojo como en el caso del coco. Este anillo, si ustedes lo observan bien, pues, es de compromiso, tiene su perlita y todo. Pero a veces lo que ve uno son manchas nada más. O a veces ve dos anillos concéntricos y una mancha aquí. O sea, cualquier cosa puede aparecer. A veces no aparece nada. Entonces, no, a veces se desintegra toda la parte interior. Entonces, a veces uno, en la literatura antes decía, para ver si una palma tiene anillo rojo, le hace un agujero con una brócola, saca el acerrín y lo ve a un microscopio. Y no funciona así, palmas. Después, ahora, en un ratito vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene toda esta manifestación de síntomas a la hora de tomar decisiones respecto a esta enfermedad. Ahí pueden ver, si yo hubiera hecho un corte así, no me hubiera encontrado nada. Si hubiera hecho un corte a esta altura del tronco, me hubiera encontrado un anillo. Si hubiera hecho un corte aquí, me hubiera encontrado una sección central necrosada. Y si hubiera hecho el corte aquí, lo único que hubiera visto son unas manchillas. Entonces, es claro que no es lo que yo quiero ver, sino lo que hay. ¿Bien? En los peciolos también a veces se ven manchas, a veces forman una especie de anillo o punto, o lo que sea. Pero lo que interesa, por ejemplo, esto es un simple ejemplo de lo siguiente. Aquí tenemos años y aquí tenemos casos del problema por hectárea. Vean que aquí hay un periodo en donde no apareció nada y después hay un periodo grande de 5 a 15 años, que es como 10 años, en donde se ve muy poco. Y esto es un problema porque nosotros calculamos que en algunas situaciones pueden pasar 12 años, tal vez más, en donde la incidencia es tan baja que la gente se confía y dice, esto no va a avanzar mucho. Pero de pronto le hace ¡pum! Y ay mamá, ahí todo el mundo sale en carrera. Como cuando una persona fumaba durante 40 años y después llega un del doctor y el doctor dice, mira, está fregada la cosa. Porque llegó a un extremo que su organismo ya se complicó. Ahora, hay unas cosas que hemos aprendido, o aprendimos en ese tiempo, que son importantes. Que la incidencia depende de la edad de las plantas. Generalmente en palmas menores de 4 años no hay problema. No sé si acá se da la misma situación, pero ya lo verá. Y la mayor incidencia se da entre los 9 y los 14 años de edad de la planta. Y después de esa edad empezaba a estabilizarse la curva de incremento de la enfermedad. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Y es importante entender el por qué para tomar decisiones de combate, que al final de cuentas es lo que ustedes están interesados en, no de carta hablada. También sabemos que si tenemos un vecino que está lleno de picudos, es nuestra plantación, y hay mucha enfermedad ahí, y yo estoy a la parte de él, yo puedo hacer un montón de cosas para intentar tener menos enfermedades. Si ese vecino me sigue mandando todos los días enjambres de picudos infectados, tengo un problema. No todos los zancudos que pueden transportar dengue llevan dengue. Igual no todos los picudos llevan el nemato. Jóvenes, allá atrás
hace. Y algo que tiende a dejarse de lado, que son las prácticas de manejo de la plantación. Toda enfermedad empieza con el manejo agronómico de la plantación. Y si ustedes ignoran este principio, van a tener problemas. No hay curas mágicas, no es echar por un avión 1 litro de verdor por hectárea y ya la plantación se le puso verde, no. De eso también vamos a hablar cuando hablemos de manejo. No se nos olvide que en toda enfermedad tenemos 4 factores que son quien se enferma, que puede ser, si es inmune, pues no se enferma, o puede ser muy susceptible, y ahí hablamos de tolerancia. El patógeno, que en este caso sí es un patógeno bastante agresivo, el nematodo, y no definitivamente podría decirse que es un oportunista cuando veamos algunas cosas, pero tiende a ser muy importante. Y el ambiente puede ser o muy favorable para el patógeno y muy desfavorable para el huésped, que en este caso es la palma, o al revés. Bueno, la peor situación es cuando tenemos un ambiente muy favorable para el patógeno y muy desfavorable para la planta. Pero en el caso del araña rojo tenemos un segundo actor que, además de la palma, un patógeno, se nos mete el otro factor que es el vector. En este caso, el principal vector, hasta donde yo sé, por lo menos en Centroamérica, es Ricóforo pulmonar picudo. No tenemos ninguna evidencia de que haya otros vectores como metamasos de víctulos o cualquiera de ellos. No tenemos evidencia, por lo menos en Centroamérica. Entonces ahí se nos complica la cosa, porque el ambiente va a afectar obviamente a la planta, pero va a afectar también al vector y al patógeno. Entonces, si nosotros queremos establecer un protocolo de manejo de la enfermedad, tenemos que considerar todos estos aspectos. El huésped, la palma, la que se enferma. ¿Existen diferencias en el comportamiento entre variedades? Pues diría que sí. Acá tenemos años, acá incidencia, y vemos un comportamiento bastante diferente. Por ejemplo, los primeros años en esta variedad se incrementó muy rápido, menos acá y nunca alcanzaron. ¿Se ha investigado sobre esto? No. Muy poca información. Pero ahí está, es una posibilidad, por lo menos de buscar variedades más tolerantes. Pero resulta ser que la tolerancia tiene mucho que ver con el hábito de crecimiento de la planta. Entonces, sí, aunque no queramos o no lo hagamos, no se haya hecho voluntariamente, sí hay algo de evidencia en favor de que variedades podrían ser más susceptibles o menos y cómo manejarlas. ¿Quién es el que causa la enfermedad? Pues un animalito muy pequeñito, como un gusanito, no llega ni a 1 milímetro de largo, cual es bastante grande para un nematodo, ¿cierto? Pero es muy delgado y transparente. Yo tenía un muchacho que me ayudaba que decía que veía los nematodos. Y yo no sé, a la verdad que era cierto. Yo ahora más me da mi idea, pero él decía que veía los nematodos. Bueno, tal vez porque hay 1 milímetro es bastante, tal vez a través no sé. Pero en todo caso, nosotros, para no confiar en la vista del muchacho, teníamos un microscopio por aquello. Son miles de estos animales que se alimentan de la planta. ¿Por qué a veces se quedan solo en el cogollo alimentándose de las hojas más jóvenes? ¿Y por qué a veces invaden toda la planta y se muere la planta? Razones de muchos tipos. Igual ustedes saben que a veces nosotros nos enfermamos más o menos. Un corte se mete una bacteria en el tétano, puede mandarnos a la tumba o puede que ni siquiera nos demos cuenta. Fácil de ayudar o de ver, por lo menos.
en las hojitas más tiernas, deformadas que se ven, se ponen agua, salen. Ahora, ¿qué es importante? Nosotros no tenemos evidencia de que se tramita por semilla. No tenemos evidencia. No tenemos evidencia de que se tramita por cosecha, sea los racimos o sea poda de las hojas. O sea, yo agarraba una planta enferma, totalmente enferma, y la podaba completamente, cortaba los racimos. Yo no cortar racimos, no, eso ocupa mucha habilidad. Embarraba la herramienta de cosecha en el cogollo, y después iba y podaba todas las palmas vecinas y le cortaba en un montón. Nunca encontramos evidencia de transmisión. O sea que por ahí podemos estar tranquilos. Aparentemente no se transmite por semilla, aparentemente no se transmite por poda, y no sobrevive en el suelo por mucho tiempo. Pero esto lo vamos a explotar un poquito más tarde, porque hay una duda que uno tiene, y lo vamos a ver después. Si se me olvida, me acuerdo de lo de la sobrevivencia en el suelo. Un poco oscuro, pero ese es el malo. Bueno, no es lo malo, tenemos dos malos. El primer malo era el mato, este es el otro malo de la película, el picudo, el transmisor. Y esta es una larva que por sí sola causa mucho daño. Recuerden, el picudo es una plaga primaria de coco, pero no es una plaga primaria en palma aceitera. ¿Cómo así? Si ustedes tienen un coco, han visto que hay una separación entre las bases peciolares en las plantas de coco. Y si ustedes ven ahí, ese tejido que hay en el tronco entre una base peciolar y la otra es muy suave. Y entonces el picudo tiene acceso al tronco del coco sin heridas. Pero en palma, traten de arrancar una base peciolar cuando está verde o seca. No, está muy pegada. Entonces, la única manera de lograr acceso a una planta sana es si hay una herida o hay una pudrición o hay algo. Si no. Entonces, el picudo no es una plaga primaria como tal en palma, aunque se puede convertir en plaga si hay heridas o hay pudriciones. De la pupa. Y recuerden que este animalejo tiene costumbres, como todos ustedes. Algunos de ustedes tomarán gorritos para acostarse en la noche, otros toman comedias. Ustedes sabrán. Él es más activo en la mañana y en la tarde. Y hay una razón. Este animalito, con esa capa blindada que ustedes le ven, esa coraza, es muy permeable a perder agua. Se deseca rápido. Y si ustedes cogen un picudo y lo tratan de fotografiar y lo ponen encima del tronco, verán que es imposible. Y una vez se va y trata de esconderse. Más se está pegando mucho sol. Eso es importante. Eso es importante porque te dice dos cosas, por lo menos. Primero, necesita humedad y necesita, por consecuencia, estar escondido. Entonces, para que haya más humedad y todo, entonces, sombra. Entonces, vea, vamos a ir pegando un caso, como un abogado que busca cosas con que fortalecer su caso. Entonces, el picudo pierde agua, busca humedad, le gusta la sombra, le gusta esconderse. Hay otra cosa interesante, vamos a ver este animal. No es todo. Si hay comida, muchachas o muchachos del otro sexo, me quedo. Si no hay comida y no hay discoteca, me voy. Entonces, si todo está, a él le gusta donde está, se queda.
si no, se va. Eso es importante también, como lo vamos a ver a la hora de lo que es el manejo. Ahí. Este no se dejaba fotografiar, lo agarraba uno y lo voy a agarrar. Ahí están haciendo lo que mejor saben hacer. Los adultos son una tragedia